Estábamos hablando, hermano Cristian, justo antes de iniciar nuevamente, era acerca de este audio que usted había escuchado de oración de parte del pastor y que la hermana Ani pues lo había tomado de manera muy personal y que le sirvió para tomar fuerzas también, porque le decía, esta es una batalla espiritual que el hermano Cristian tiene que pasar. Sí, como estaba comentando, en ese momento quizás no lo concebí en su totalidad como tal, porque sí supe que el pastor Antonio había pasado eso. Días antes habíamos tenido una reunión y nos comentó un poco cómo había atravesado esta situación. Pero ya cuando ingresé al hospital y todo lo demás, literalmente es una batalla espiritual. Así, tal como lo explicó el pastor, que entras como al valle de la sombra y la muerte, ¿no? Es un momento donde estás tú solo y el enemigo, el diablo, y estás peleando solo. No ves ni un túnel de salida, ¿no? Que ya más adelante ahí vamos a entrar. Ya había conversado el neumólogo con ustedes, le habían dicho, ¿saben qué? Le recomendamos internar a la hermana, le dicen, tiene que internar a su esposo porque ya la situación se ha complicado, 60% de sus pulmones comprometidos, es diabético, la situación no es nada favorable si se quedaba en casa. Cuando usted ya decide, sí, me voy a hospitalizar, ¿cómo fue ese al día siguiente? Porque esto pasó en la noche, que el doctor le da las recomendaciones, al día siguiente que ya tienen que hospitalizarlo. ¿Cómo fue quizás ese momento? ¿Con quién fue? ¿Quiénes los acompañaron? Bueno, en ese momento, siempre estuvieron ahí en todo el tema de la movilización y la ayuda. En apoyo estuvo mi hermana Vanessa con mi cuñado, ¿no? Ellos eran que nos llevaban para aquí, me llevaron a hacer los análisis. Siempre estuvieron ahí prestos, ¿no? Toda mi familia estuvo atento a todo lo que pasaba. Y ellos fueron los que llevaron, pero yo me acuerdo que lo que recuerdo es que mi esposa me dice, justo cuando el hermano Daniel me estaba diciendo, Cristian, atiéndete en la casa, ¿no? Digo, no, ya me siento muy mal y voy a ir al hospital. Eso que colgué, no me acuerdo si le pasé con mi esposa, pero el pastor Luis Mesa también, como comenté, llamó y dijo, no, que se hospitalice, ¿no? Entonces ahí fue que yo abracé a mi esposa y le dije, tranquila, le dije, tranquila porque tienes a Dios en primer lugar, están mis hermanos, y cualquier cosa que necesites, habla con Abel, porque Daniel está de viaje. Vanessa, tú sabes que está aquí, te está ayudando en todo lo que sea. Así que tranquila, tienes todo el apoyo porque ahí mi suegro y yo, que somos los únicos varones en la casa, íbamos a estar totalmente incomunicados, ¿no? Y eso era un golpe duro para ellos, para ellas que se quedaban solas y con esta tragedia que estaba sucediendo, ¿no? Pero en todo momento siempre vimos la mano de Dios, a pesar de esta situación. Por eso que digo, esto fue un trato de Dios con mi vida, con mi familia, y Dios me enseñó muchas cosas, ¿no? A través de todo este peregrinaje espiritual que pasé, ¿verdad? Pero yo le dije, así que tranquila, habla con ellos, no vas a estar sola, ¿no? Y ahí nomás me vestí, mi cuñado me ayudó a bajar porque yo no podía, no tenía fuerza ni para caminar. Me consiguieron un balón de oxígeno, subí al carro con el balón de oxígeno y con aire, y hasta que me llevaron al hospital, ¿no? ¿Ya la hermana Ani no lo acompañó rumbo al hospital o sí fue ella con usted en el carro? Ella me llevó hasta el hospital. En el hospital nos estaba esperando dos pastores, que es de la comisión de COVID, ¿no? Que estaban ayudando a los hermanos. Y yo lo único que recuerdo era que yo le dije al doctor Charles, creo fue, le dije, doctor, necesito que alguien esté ahí y me haga entrar. O sea, no quiero que llegar ahí, que no hay cama y después que tenga que ir a otro hospital, porque yo sé lo que es pasar eso, ¿no? Hasta que mi esposa entró, llegamos a la puerta del hospital de Valiategui y ahí la llamaron a ella, le pidieron sus documentos, todo, y ya, me dijeron pase. Pero mi esposa se quedó ahí en la garita y dijeron, ya, espero estar afuera. Y esa fue la última vez que vi a mi esposa, ¿no? Ya ni siquiera hubo palabras de despedida, Nada. tan solo las que tuvieron en casa. Exacto, entonces ya mi cuñado solamente me ingresó
me dejó arriba y ahí, ya señor, usted no se baje. Baje usted, me subieron a una silla de ruedas y me llevaron hasta... Me pusieron un balón de oxígeno y me llevaron hasta emergencia, ¿no? Hermano Cristian, de ahí en adelante, desde que ya usted ingresa al hospital, ¿cómo era el panorama? Porque el estar internado en el hospital es totalmente distinto a estar en casa, a pesar de que puedas estar con el balón de oxígeno, con el concentrador, y es otro ambiente totalmente diferente. Así es. Y que quizás a algunos nos puede hasta afectar anímicamente, emocionalmente. ¿Cómo fue el estar dentro del hospital en ese primer momento? Bueno, cuando yo ingresé, yo dije, en tus manos me pongo, ¿no? Así dije, en tus manos me pongo. Porque, como te dije, yo sé que mucha gente que ha ingresado a la de Dios. Cuando ingresé, me llevaron a la emergencia, yo vi el panorama tétrico. Así como yo, en ese momento habían como 30 personas en silla de ruedas con oxígeno. Me estacionaron a un costado. Ahí nomás a los 5 me pusieron oxígeno ya de un balón grande. Vino la doctora, me comenzó a hacer las preguntas, mis datos, si sufría de qué, soy diabético. Entonces a los 10 minutos vinieron, me sacaron examen, sangre, y habré estado ahí media hora. Y de ahí me pasaron a una habitación donde ahí realmente es donde sacan los análisis de sangre y todo lo demás. Pero me pusieron ahí, para poder tener otro tipo de oxígeno ya de la misma habitación, ¿no? Pero todo era tétrico, todos estaban así, había gente que estaba peor que yo. Y cuando me pusieron ahí, del concentrador de oxígeno que estaba ahí, salían para 3 personas. Y como es chico el tubo de la cánula, estaban aquí a tu costado, aquí, ahí. Estaban alrededor. Totalmente amontonados, como se dice, ¿no? Y tosían de una manera con flema a tu costado. Y tú estabas ahí. Y era preocupante. La carga viral era fuerte. del COVID era a su potencia, ¿no? Entonces, pero ya no tenía otra opción. Y ahí fue que yo decía, aquí me quedo, ¿no? Y yo me quedé justo frente a un pasadizo, como a 20 metros había un pasadizo, donde yo veía que entraba un joven con una camilla de madera y una bolsa negra. Entraba y a los 5 minutos salía con una bolsa con un muerto. Entraba a la media hora, volvía a entrar, salía a la hora y a los 15 minutos como 5 muertos en el tiempo que estuve ahí. Pero estaba tan mal que perdí la noción del tiempo. No sabía si estábamos de día, de noche. Resulta que yo había estado ahí, yo entré al mediodía al hospital. Había estado hasta el día siguiente. Un día entero en la silla. En la silla de ruedas. Un día y hasta las 8 de la mañana. Pero yo ya sentía que me moría. Y ver el panorama de los muertos que entraban, anímicamente que salían, le afectó. Todo eso emocionalmente a uno lo deprime. En ese momento, cuando el personal de Betel, radio, televisión, nuestros hermanos del Movimiento Misionero Mundial a nivel internacional, nos enteramos de que había sido internado, de que la situación se había complicado, nos unimos en oración. Hubieron muchos hermanos que empezaron a orar por usted, ya sea en las vigilias, en los ayunos, en los programas, como le mencionaba acá, de Milagros en Pandemia, en Tiempo de Clamor. Y se veían los posts de hermanos como de la iglesia de Barcelona, de Panamá, la sierva Gladys Vergara, todos pidiendo oración por usted. Y es que la iglesia se unió en un solo sentir, porque conocemos la labor de cada uno de los hijos del Señor que trabajan en pos de su trabajo, de la obra de Dios. Y hermano Cristian, la oración es muy importante en estos tiempos y sobre todo en estas circunstancias, que es la que nos da las fuerzas para poder levantarnos cuando a veces sentimos que ya no podemos más.
Y por ello también nosotros queremos agradecer a todos aquellos que siempre colaboran con Betel Televisión, que envían sus estrellas y que también pueden apoyarnos a través del Yape. Nosotros queremos recordarles a todos ustedes que pueden colaborar con la obra, porque de esta manera nosotros tratamos de llevar la palabra de Dios a todo aquel que quizás no lo ha escuchado, a los lugares más recónditos, para que la palabra pueda seguir ayudando, fortaleciendo, sanando corazones y pueda ser de mucha bendición. Así que nosotros vamos a dejar también en pantallas el código QR de Yape para que ustedes puedan colaborar con Betel Televisión y de esta manera Betel pueda seguir siendo un canal de evangelización, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Y por ello nosotros queremos agradecer a cada uno de nuestros hermanos que se unieron en oración por la salud de nuestro hermano Cristian. Hermano Cristian, desde que usted ingresó nos comenta que había pasado casi un día, había perdido la noción del tiempo, y es cierto, muchos dicen que cuando están dentro del hospital ya no saben si es de día, si es de noche, pierden el tiempo en ese momento por toda la circunstancia que está pasando. Hasta ahí, ¿usted había tenido algún contacto con algún familiar o había perdido todo tipo de contacto también? No, ahí perdí, desde que yo ingresé, perdí contacto de toda mi familia, amigos, lo que sea. Estaba prácticamente solo. Ahí ya yo sabía de que ahí era a la de Dios, ¿no? Solamente era Dios y yo. Entonces, en eso, cuando ya yo no daba más, me dijeron, señor Cueto, sí, ya, acompáñame. Me llevaron mi sierra y me metieron al pasadizo. Lo trasladaron a otro lugar. Al pasadizo donde estaba sacando todos los muertos. Yo hasta ahí, como estaba tan desubicado, no me di cuenta que estaba entrando ese pasadizo. Y cuando entro, habían camas, ya pacientes ya en camilla, porque el problema es que no había camilla para poder ni en UCI ni en cuidados intensivos, ni en emergencia ni en cuidados intensivos. ¿Le dijeron en un primer momento que necesitaba ya una cama UCI, hermano Cristian? No. ¿Todavía? No, todavía no. Entonces me dijeron, señor, me encontraron, me dieron una camilla, suba a la camilla. Y dije, por fin, ¿no? Desde ahí, de ese momento, es que yo vi la mano de Dios, ¿no? Porque venían enfermeras o técnicos que yo les pedía a veces la ayuda, ¿no? Pero yo me sentía tan mal que ni con el oxígeno que me ponían ahí, yo estaba tranquilo, podía respirar bien. Entonces yo me acuerdo que vino una licenciada, yo le dije, licenciada, digo, y escuchaba a la gente que gritaba y los enfermeros corrían para aquí, corrían para allí, aquí, para allá, y escuchaba de que colapsamos. Yo llegué a un momento donde empezó la segunda ola, y cuando empezó a subir, yo llegué justamente en el pico más alto. En el pico, yo llegué cuando empezó todo. Y doy gracias a Dios, ¿no? Porque si yo hubiese llegado después, ya yo creo que otra sería la historia, ¿no? Entonces, cuando yo llego, cuando eso digo, licenciada, ¿sabe qué? Quiero irme a casa, le digo. Estoy aquí, ya no sé cuánto tiempo llevo, y yo sé, no es por ustedes, ¿no? No dudo de su capacidad profesional, pero ustedes han colapsado. No hay camas, no pueden atender, no hay enfermeras, ya colapsaron. Mejor me voy a mi casa. Sí, entiendo, señor, me dijo, no, pero a ver, voy a hablar con la doctora. A la media hora vino la doctora. Dije, doctora, no dudo de su capacidad profesional, pero sí han colapsado. No hay camas, no hay dónde estar. Aquí me siento que me estoy muriendo. Yo, todo esto que me están dando acá, yo lo puedo tener en casa, le digo, ¿no? La doctora me dijo, señor, mire, su estado es crítico. El estado de usted es grave. Sé que estamos colapsados, pero no se preocupe, le vamos a ayudar. Doctora, por favor. Yo digo, si yo te dejo ir a tu casa, te pones mal, ya no vas a regresar. Ya no vas a poder entrar porque no hay cama, no hay nada. Deme 20 minutos, yo lo voy a atender. Y dicho y hecho, a los 20 minutos vinieron y me llevaron ya a emergencias, a la sala de emergencias, donde habían
Pero mientras que esperaba esos 20 minutos, yo estaba recapacitando y decía, oye, pero acá estaban los que sacaban los muertos ya. Y dije, ese fue, me puse un poco mal ahí, pero ahí nomás llegaron y me llevaron. Me sacaron otra tomografía y de ahí me llevaron a la sala de emergencia. Lo trasladaron a otro ambiente. A un ambiente que es la sala de emergencia donde están 6 camas. Todos son caso COVID y todos eran ya estaban siendo auscultados, ya estaban siendo tratados, ¿no? Pero cuando yo llego ahí, el encargado de ahí dice, ¿y el señor quién lo ha traído? Y la licenciada le dijo, bueno, el doctor Vargas ha dicho que hay que traerlo y hay que atenderlo. ¿Quién será el doctor Vargas? Nunca lo conoció. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, no sé quién fue ese doctor Vargas, pero yo creo que eso fue de Dios porque ni bien dijeron doctor Vargas. Era como escuchar la voz del gerente. Sí, ¿no? Mi compañero Fernando no es Fernando Vargas, sino es un doctor Vargas, ¿no? Entonces, ahí nomás me pusieron, hermana, me pusieron ahí al lado de la mampara, donde estaban los licenciados, los doctores, ¿no? Todo el mundo me veía mi estado y ahí nomás me pusieron los chupones de electrocardiograma, me sacaron análisis, me pusieron el tensiómetro, me pusieron todas las maquinarias y el monitor ahí me ha costado. Y yo cualquier cosa que hacía estaba monitoreado, ¿no? De ahí en adelante, ¿cómo fueron esos días? ¿Sintió que estaba mejorando o sentía que todavía la situación estaba complicada? Cuando ya me pusieron todos los el tensiómetro y todas las herramientas ahí de médica, ya ahí yo estaba mal. Ahí yo ya no podía ni levantar la mano. Yo levantaba la mano, era como si había levantado 100 kilos con esa mano y era una agitación, mi saturación bajaba a 94. Entonces ahí nomás viene el doctor y me dice, ¿no? Mire señor, hay 4 maneras de poder contrarrestar el COVID. Uno es la cánula de alto flujo, el entubado, la mascarilla mecánica y no me acuerdo qué otra más. Entonces, pero por el caso de usted, está entre la cánula de alto flujo y el entubado. Yo le dije, no, el cánula de alto flujo. Entonces, en ese primer momento usted no quería ser entubado. No, ¿por qué? Porque la cánula de alto flujo, tú estás totalmente despierto, consciente de todo lo que está pasando las 24 horas. Pero en cambio, entubado, no, ahí te sedan y después de 7 días, a ver si reaccionas. Si reaccionas o si no, te dan un tiempo más hasta que no puedes reaccionar o salir bien delicado, ¿no? ¿Tuvo la opción de poder escoger, hermano Cristian? Sí, el doctor me dijo, ¿qué es lo que prefieres? Yo dije, no, cánula, le dije. Sí, yo creo que usted todavía vamos a ayudarlo con cánula. Y me pusieron una cánula de alto flujo de 80 mililitros por minuto. Alto. Era una combinación de aire con oxígeno a una temperatura que solamente podía recibirla directo a los pulmones. Entonces, pero la otra parte de eso es de que tienes que estar boca abajo el mayor tiempo que puedas, porque así tus pulmones descansan, no hay un órgano interno que los aplaste y se pueden ir desinflamando, ¿no? Y va a ayudar bastante a la cánula de alto flujo. Gracias a Dios que a mí me gusta dormir boca abajo, porque yo tenía otro compañero que no podía y no duró y tuvieron que intubarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza toda mi experiencia espiritual en este tiempo que estuve ahí, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó desde que empezó a estar con la cánula de alto flujo? Ahí fue que ya el doctor me pusieron la cánula de alto flujo, me dijeron, señor Cueto, boca abajo. Pero como es una cánula un poco grande, ¿no? Yo mandé unas fotos ahí,
un poco grande, estar boca abajo con eso y que no podía respirar. Entonces yo pedí una almohada, pero me dieron una sábana doblada que hiciera que levantara mi cabeza a la altura y no golpeara. Chocara. Exacto. Entonces ahí yo estuve, en esa posición estuve los dos primeros días. 2 días boca abajo. Boca abajo con la cánula. No desayuné, no almorcé, no cené. Ahí perdí la noción del tiempo. Pero esas 48 horas fueron claves, ¿no? Porque el tercer día es donde ya yo puedo, con ayuda de las enfermeras, me puedo voltear. Pero ahí es donde empieza el valle de la sombra y de la muerte, ¿no? ¿Por qué menciona que ahí empieza el valle de la sombra? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Por qué? Porque cuando ya me voltean boca abajo, yo intenté dormir, pero en realidad no puedes dormir. No puede conciliar el sueño. No puedes conciliar el sueño porque estás luchando con tu vida. A pesar que tienes la cánula de tu flujo, estás luchando que si te quedas dormido y no respiras, ahí nomás quedaste. Me quitó la pregunta porque he tenido muchos que han estado en este sillón y mencionaban eso, que no podían dormir porque tenían el temor de que si quedaban dormidos nunca más iban a despertar. Eso pasó por su mente. Esa es la sensación que tú tienes en ese momento. Porque estás tan débil que no tienes fuerza para nada, pero tienes que tenerlas y sacarlas porque si te quedas dormido te podías morir. O sea, eso lo tienes acá. Entonces uno estaba así y como no tienes noción del tiempo, no sabes qué hora es, yo me quedé boca abajo y literalmente cerré los ojos, pero cuando cierro los ojos entré a un valle oscuro, totalmente oscuro, donde es como si hubiese entrado al mismo infierno, donde yo veía los demonios que venían y querían agarrarme, estaban al acecho. Veía la muerte, cómo rondeaba mi cama. Entonces yo abría mis ojos, pero yo no estoy dormido, no estoy con celular como decir que estoy viendo una película. Abría mis ojos y veía que las paredes, las cortinas se convertían en demonios y se querían venir hacia mí. Y era una lucha. Esa es la lucha espiritual. La lucha espiritual, tú solo con los demonios. Entonces yo volteaba, así con todo este andamiaje que tenía, volteaba despacio y la muerte venía así. Y yo regresaba, me voy a voltear y yo abría mis ojos, no puede ser. No puede ser. Y como que despertaba, pero ese supuestamente despertar era que las enfermeras venían para medirme, sacarme más sangre, darme medicinas y todo lo demás. Y después se iban y nuevamente entraban. Y yo después yo me entero de que, así como el pastor Anthony explicaba que iba a entrar a una batalla espiritual, el día que yo ingresé al hospital, mi sobrina Rubí estaba en un ayuno de jóvenes y le oraba por mí, ¿no? Y sintió que Dios le decía, él está en una batalla espiritual. Así que tranquila, él va a salir de esto. Entonces ahí él entró en una tranquilidad y ya, como ya se había escuchado de mucha gente que esto es un tema espiritual, entonces ya ella se quedó, pero dijo que sí va a salir de esto. Pero era una cosa, Yesenia, que yo no veía cuándo se acababa. Y hasta que el segundo día, ya las enfermeras me dicen, señor Cueto, tiene que comer, porque su cuerpo necesita proteínas. Digo, no puedo, no tengo hambre, no puedo voltearme. Y dice, nosotros le ayudamos. Y me ayudaron, ¿no? Me ayudaron a voltearme, me daban mi comida en la boca. Y después de eso, pero ese momento, esos 2 días, hermana Yesenia, fue una lucha espiritual. Ahí era yo, eras tú y los demonios. Pero no podían tocarme. Estaban ahí, se me venían, yo veía que se venían ahí, pero no me tocaban. No podían tocarme. Era como que si yo cerraba los ojos, acababan conmigo. Pero yo estaba ahí, así estaba los 2 días y cuando ya me despertaron, ya porque tenía que comer, entonces ya ahí
acabó ese tema, ¿no? Pero es una experiencia, yo, hermano, yo tengo, casi desde niño estoy en los caminos del Señor y nunca en mi vida había tenido esa experiencia, ¿no? Esa experiencia, esa primera experiencia negativa, ¿no? De luchar con los demonios y soportar hasta que vencí, ¿no? Vencí y salí. 2 días que quizás le parecieron interminables. Oscuros, no veía ni una luz, porque a veces el diablo te ataca y te ataca y tú reprendes, invocas el nombre de Cristo y se va. Pero acá nada, estaba solo. Pero gracias a Dios que logré resistir y salí de ese estado, ¿no? Entonces cuando ya el segundo día me atienden, ya cuando me vuelven a poner boca abajo, ya yo no entré a ese valle oscuro, sino que ya entré a un valle de una guerra épica en esos tiempos antiguos, donde yo me vi con mis sandalias, mi escudo, mi espada, una espada grande, mi escudo, mi coraza, mi falda, todo como un guerrero. Armadura. Con la armadura de Dios, ¿no? Y ahí es donde yo entro a esa batalla, entro a ese campo de batalla y empiezo a pelear. Pero yo peleaba con una convicción, con un poder, con una autoridad, que todo lo que venía lo vencía. Pero yo sentía que alguien hablaba conmigo y era Dios. Mientras que yo peleaba, conversaba con Dios, pero nunca parábamos. Y no era un tema que algunos dicen, no, que te saca hacia arriba y ves las cosas, la tierra. No, era una cosa que yo peleaba. Mientras que peleaba, conversaba con Dios y yo decía tantas preguntas que yo tenía. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué esto? Nunca lo vi a Él, yo siempre sentía que Él estaba acá, que siempre estaba a mi costado atrás. Y con Él yo peleaba con una tranquilidad y a veces me herían. Y cuando me herían, era como que yo me despertaba, pero eran las enfermeras que me venían, Señor, sus medicamentos, su medicina, la insulina, el anticoagulante y todo. Y después ya, Señor, ok, sigue descansando. Y cuando volví a cerrar los ojos, nuevamente entraba al campo. Pero en esos que yo peleaba, Dios me hacía entender muchas cosas, ¿no? Nosotros a veces somos jóvenes, somos humanos, cometemos errores, cometemos fallas. Y yo decía, ¿por qué esto, no? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué, Señor? Y Dios me iba explicando. Y hubo un momento en que yo decía, ¿por qué la pandemia, no? Y ahí sí Dios me dijo, la efervescencia del pecado es tanta como que Él tuvo que hacer un pare. Dios permitió la pandemia para que todo eso no siga subiendo, porque ya y es cierto, pues, las leyes antimorales que van contra los principios cristianos, el aborto, la legalización de todo, la homosexualidad y todo lo demás, la perversión que hay, cada vez la maldad aumenta en la tierra, en el mundo. Entonces todo eso Dios dijo no. Pero Él cuando me hablaba de todo esto, me hablaba con una tranquilidad y me hacía ver que todo esto es parte de los planes que Dios tiene para la humanidad, que eso tiene que pasar. Y cuando digo, y el COVID, no es que sea así, por si acaso, no es que sea así, pero me hizo entender también como que el COVID es una oportunidad de que Dios le da al ser humano para que clame y reconozca quién es el Dios. Entonces, cuando Él me hablaba de esto, digo, sí, pues no. Y en eso me despertaban y me decían sus medicinas. Y entraban las enfermeras, la licenciada, los técnicos, así decían, señores, órenle a Diosito, porque acá esta enfermedad no tiene cura. El único que los puede sacar de todo esto es Dios. Pónganse boca abajo
tomen su medicina, pero el único que le va a sacar esto es Dios. Oren a Diosito, así. Era un tema de que todos entraban. Algunos entraban y decían, señores, y cuando las enfermeras decían esto, todos decían, sí, Diosito nomás, Diosito nos tiene aquí, porque allá afuera es horrible, Y yo decía, sí, si no fuera por Diosito yo ya estuviera muerto. Así lo decían. Decían, gracias Diosito, gracias Dios. Y agradecían y así se acostaban, ¿no? Y como que me confirmaba lo que Dios me decía, ¿no? Aparte de las noticias que uno ha estado viendo siempre, ¿no? Como la gente en Europa, en cualquier otros países, invocaban a Dios, pedían a Dios, ayúdeme. Y es verdad, decía Eugenia, ahí era un tema de Dios y tú, no había otra cosa.